Bueno, buenos días a todas, todos. En continuidad con esto que son las clases de adulto, enfermería del adulto y del adulto mayor 1, vamos a seguir con la segunda parte de lo que es la necesidad de eliminación urinaria. En la otra clase habíamos visto a grandes rasgos lo que es la necesidad de eliminación. Después vimos eliminación urinaria, prevención primaria. Ahora vamos a ver en esta parte 2 lo que es la prevención secundaria y terciaria. Ustedes saben que ya la prevención secundaria es cuando tenemos síntomas o signos de la presencia de la enfermedad. Y la prevención terciaria es cuando ya tenemos la enfermedad encima. Estamos entonces cómo actuar ante estos casos. Habíamos visto lo que era prevención primaria, que estaba mucho más dedicada a lo que era la promoción, porque era cuando nosotros no teníamos la enfermedad presente. Así que bueno, arrancamos con esto. Cuidados de enfermería para la atención de las necesidades de eliminación urinaria, prevención secundaria. La prevención secundaria incluye la detección precoz y la pronta intervención para detener la enfermedad en su fase primaria, disminuir su intensidad o prevenir complicaciones. Su propósito es la detección precoz de síntomas, los cuales el paciente no percibe o desconoce para así poder controlarlos y curarlos lo antes posible. A continuación veremos en un cuadro los datos que debe recoger enfermería al realizar la valoración individual del patrón de eliminación urinaria. Valoración individual del patrón de eliminación urinaria. Para la realización de la valoración, acuérdense que debemos considerar dos tipos de datos, los datos subjetivos y los objetivos. Acuérdense lo que dijimos en la clase anterior, son muy importantes los datos objetivos porque la eliminación es un tema un poco tabú, a veces los seres humanos somos un poco reacios a hablar de todas estas cosas. Entonces debemos prestar especial atención a lo que son los datos subjetivos. Tenemos que tratar de darnos cuenta, de descubrir. Yo acá puse una pequeña tabla para que a ustedes les sirva de orientación. Por ejemplo, dentro de los datos subjetivos es necesario tener en cuenta, por ejemplo, la historia, síntomas, falta de control, o sea, en la micción o en la eliminación intestinal. Estamos hablando, bueno, de eliminación urinaria, vamos a dedicarnos a eso. Falta de control, goteo, urgencia, frecuencia, dolor o molestias, prurito. Características del trastorno urinario, la aparición y la duración de ese trastorno, la descripción, cómo es, la frecuencia, qué factores son los desencadenantes, factores que alivian los síntomas. Después viene la otra parte que son efectos sobre el estilo de vida, social, laboral, sexual y desempeño de rol. Fíjense lo importante que son estas tres datos que nosotros hemos puesto en historia, que son los síntomas, las características del trastorno urinario y los efectos sobre el estilo de vida, para poder ir dándonos cuenta qué es lo que está pasando, que el paciente a veces, esa persona que nosotros estamos entrevistando, que le estamos haciendo una valoración, no nos dice nada o lo va escondiendo.
Acuérdense también lo que dijimos en otra clase, que muy poca promoción se le da a todas estas cosas. La promoción de la salud pública está un poco más orientada a otras patologías y a estas se las deja un poco de lado cuando son tremendamente importantes y de una gran carga social al paciente. La incontinencia. Veremos si hay historia familiar de incontinencia, qué factores precipitan la incontinencia, por ejemplo, toser, reírse, estar de pie, cambiar de posición en la cama, demorar en trasladarse al baño, correr, percepción de la necesidad de orinar, si está presente, si está ausente, si está disminuida, sensaciones que se producen antes o después de la micción, por ejemplo, dificultad para que empiece el flujo urinario, dificultad para que cese el flujo, distensión dolorosa, o sea, un tenesmo, necesidad de forzar la salida de orina y falta de sensación de orinar. Todos estos son datos subjetivos que nosotros tenemos que tratar de descubrir porque generalmente el paciente no nos dice que tose y se hace pis. No nos dice que ríe y se le escapa un poco de pis. O si la percepción de orinar, puede ser que nos diga, pero ya son problemas mucho más avanzados. Pero todas estas cosas son datos que tenemos que llegar a descubrir nosotros. Datos subjetivos. Bueno, seguimos con los datos subjetivos y tenemos los factores de riesgo, que son fisiopatológicos, por ejemplo, el patrón de ingesta de líquido, tipo y cantidad, especialmente antes de acostarse, deshidratación, hipertrofia prostática, infecciones vesicales y vaginales, enfermedades crónicas, trastornos metabólicos, ciertos medicamentos, partos múltiples o difíciles, trastornos o cirugía pelviana, vesical, uterina. Después tenemos, eso eran los que son fisiopatológicos, o sea, estamos hablando de factores de riesgo, que nosotros en esta prevención tenemos que darnos cuenta que existen. Por ahí en la prevención terciaria tenemos que hablarle al paciente y explicarle todas estas cosas, hacer promoción. Pero ya acá tenemos signos y síntomas de la enfermedad. Por eso tenemos que ver qué factores de riesgo tiene. La capacidad funcional, percepción de los síntomas vesicales, caminar, el equilibrio, la destreza manual, capacidad de llegar a tiempo al cuarto de baño. Todo esto a veces nos suele pasar con los adultos mayores. Percepción de incontinencia, conocimiento de la incontinencia, interferencia con la vida diaria y la gravedad del caso. Bueno, esos eran los datos subjetivos, los que nosotros tenemos que tener la cierta habilidad para poderlos descubrir. Ahora bien, pasamos a los datos objetivos, o sea que son los que nosotros vemos. En relación con los datos objetivos, es necesario considerar los siguientes. Flujo de orina, la orina, qué color tiene, si tiene olor, el aspecto, la densidad. Después vemos la ingesta diaria de líquidos, el tono muscular, los reflejos y si hay orina residual. Ninguna o presente en cuánta cantidad. La capacidad cognitiva del paciente, la capacidad funcional,
Estudios diagnósticos, entre otros, por ejemplo, un análisis de orina, análisis de sangre, una radiografía, una ecografía, a ver si hay algún problema, nos tenemos que basar, acuérdense, en fuentes de datos secundarios. Estos datos, por ejemplo, un análisis de orina, un análisis de sangre, una radiografía, una ecografía, en la valoración serían unos datos secundarios o fuentes secundarias. Tipos de trastorno de la función urinaria. Bueno, y ya acá vamos empezando a ver algunas patologías más comunes con las que se pueden encontrar ustedes. Los trastornos de la función urinaria pueden causar alteraciones localizadas de los patrones de la micción o problemas generalizados por deterioro en la eliminación de los productos de desecho del cuerpo. Del grupo de problemas localizados, y los más comunes son la incontinencia urinaria, la dificultad para la micción, o sea, la disuria, dolor o sensación de ardor al orinar, icturia, poliuria, distensión por retención urinaria, oliguria, anuria, urgencia y presencia de sustancias extrañas en la orina. Por su parte, el deterioro de la función renal tiene diversos efectos en el cuerpo. Además de la disminución del volumen de eliminación, que progresa hasta la supresión total, de esta manera se retiene agua y en consecuencia se produce edema en los tejidos corporales. O sea, cuando empezamos a ver esa hinchazón, generalmente se empieza a ver en los pies, en las piernas, se empieza a ver el edema. Se altera el equilibrio ácido-básico y el paciente puede desarrollar acidosis por la incapacidad de los riñones para eliminar los productos ácidos del metabolismo. Se altera la excreción de potasio con el consiguiente aumento de este ion en los líquidos corporales. También puede haber retención de los productos de desecho nitrogenados no proteínicos, en particular de urea, de donde deriva el nombre de este trastorno, la uremia. El organismo trata de eliminar por sí mismo los productos de desecho que se eliminan normalmente por el riñón, utilizando por otras vías. Por ejemplo, aumenta la transpiración, pueden acumularse depósitos de sal en la piel. Cuando los riñones no pueden eliminar el exceso de ácido del cuerpo, los pulmones intentan compensarlo. Hay cambios en la respiración que se hace más profunda, aumenta la frecuencia y en ocasiones el aliento del paciente tiene olor a orina. Según Farley en Belong 1992, los principales problemas de salud por alteración del sistema urinario son los siguientes. Disfunción urinaria, retención, incontinencia. Infecciones urinarias, pielonefritis, infección urinaria baja. Trastornos glomerulares, glomerulonefritis y síndrome nefrítico. Yo acá, esto está puesto, creo que ustedes deben haber visto el año pasado en biología lo que es el riñón, la unidad funcional del riñón, cómo se llama y qué funciones cumple. Entonces, medio que yo estoy nombrando algunas cosas que espero no les sean raras. Los trastornos obstructivos pueden ser cálculos urinarios, hipertrofia prostática benigna, estenosis uretrales, neoplasias renales, vesicales o prostáticas. Otros trastornos urinarios, por ejemplo, enfermedades quísticas, trastornos vasculares,
nefropatía tóxica y traumatismos. Bueno, los exámenes diagnósticos incluyen el análisis de orina, que da información sobre la probable localización y la causa de la enfermedad urinaria, también información adicional como el compromiso general. El análisis de orina es una prueba que ayuda a establecer probables diagnósticos y que indica la posibilidad de requerir otros exámenes y observaciones para poder realizar un diagnóstico preciso. Cabe considerar que se debe realizar un cultivo de orina para determinar la presencia de una infección que pudiera ser la causa de la disfunción urinaria. También se debe pedir una valoración química de la orina, considerándose los principales electrolitos, por ejemplo sodio, potasio, calcio, que reflejan la capacidad del riñón para excretar y reabsorber los electrolitos. Por otra parte, para cerciorarse del grado de la función renal, es importante la determinación de la creatinina sérica y del nitrógeno ureico en sangre. Las siglas internacionales son BUN por Blood, U de urea y N de nitrógeno, a fin de evaluar la capacidad del riñón para excretar derechos nitrogenados. Se puede también realizar un clearance de creatinina, que es un índice excelente en la filtración glomerular. Esto es por ahí, a lo mejor los han visto ustedes, les ha tocado hacer, es cuando se junta la orina de 24 horas. Asimismo, pueden necesitarse distintas exploraciones para la evaluación del paciente. Estos exámenes incluyen, entre otros, una pielografía ascendente, una pielografía intravenosa, que estos son estudios que hay que tener un poco de cuidado, se hacen con yodo, con un método de contraste, al cual hay muchas personas alérgicas. Hay que prestar mucha atención de saber si ese paciente no es alérgico al yodo. ¿Estamos? Radiografía de riñón, uréteres y vejiga, uretrografía, tomografía axial computarizada, angiografía renal, gammagrafía renal y ecografía. Todos estos son estudios secundarios que a nosotros nos pueden ir orientando o lo solicita el médico cuando hay problemas más importantes que una infección urinaria. Bueno, la atención de enfermería. Pasemos a lo nuestro. Los objetivos básicos de la atención de enfermería cuando se asiste en la necesidad de eliminación urinaria son los siguientes. Conservar la eliminación urinaria normal. Restablecer un patrón de micción normal. Facilitar la eliminación de orina de la vejiga. Aplicar las medidas necesarias para reducir al mínimo los efectos del deterioro de la función urinaria. Cuando se produce alguna alteración en el patrón de eliminación urinaria, muchas personas se avergüenzan de comentar el problema con otros, incluidos los profesionales de la salud. Debido a ello, hay que ser cauto en la valoración de enfermería de los temas relativos a la excreción urinaria, ya que es necesario obtener información pertinente sin inhibir las respuestas del paciente. Ya lo nombramos anteriormente esto. ¿Cuáles son los problemas relacionados con el patrón de eliminación urinaria que puede presentar el sujeto de cuidado? Bueno, veamos. Una de las alteraciones localizadas de los patrones de micción más común es la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria, que es la incapacidad de controlar la micción, aparece siempre que la presión vesical
iguala o supera la resistencia del esfínter uretral. Un hecho habitual es que los afectados orinen en horas o lugares inapropiados, sufriendo por consiguiente temor y vergüenza por su incapacidad de controlar la eliminación. La incontinencia urinaria puede presentarse en distintas situaciones, temporales o permanentes. De acuerdo con lo que venimos afirmando, es necesario tener en cuenta que la incapacidad para controlar la orina es un problema que conduce a menudo a trastornos emocionales y puede alterar gravemente el patrón de socialización de la persona, si no es tratada adecuadamente por el equipo de salud, de manera que se sienta física y emocionalmente confortable y socialmente aceptable. Recordemos por otra parte que para la contención de la orina es necesario tener control de la vejiga y del esfínter. Este control requiere la acción muscular voluntaria e involuntaria coordinada por un reflejo uretrovesical normal. Las causas principales de incontinencia urinaria son, entre otras, la confusión mental, que aparece con mayor frecuencia en el anciano. En muchas ocasiones, este presenta incontinencia porque es incapaz de darse cuenta de la necesidad de vaciar la vejiga. Este tipo de incontinencia no suele asociarse con ninguna patología cerebral definida. La confusión cerebral suele aparecer en personas con enfermedades agudas que pueden presentar, sin enfermedades graves, una disminución del nivel de conciencia. No pueden ser capaces de pensar o no pueden tener la suficiente energía para ejercitar un control voluntario. Por ejemplo, personas bajo efecto de anestesia. Infección en cualquier parte del aparato urinario. Puede conducir a la incontinencia debido a que las bacterias en la orina irritan la mucosa de la vejiga y estimulan anormalmente el reflejo uretrovesical. Alteraciones de las vías del sistema nervioso central. Pueden aparecer en distintas enfermedades, como una embolia cerebral, la hemorragia cerebral, el tumor cerebral, la meningitis o la lesión traumática cerebral. En estas circunstancias no puede realizarse un control voluntario adecuado, o sea, cortical o cerebral, de la función vesical. Trastornos del reflejo uretrovesical pueden surgir por lesiones de la médula espinal o de los nervios periféricos de la vejiga. Esta forma de incontinencia puede observarse en personas con malformaciones medulares, lesiones, tumores y en aquellos casos de compresión medular por fracturas vertebrales, hernias discales, tumores metastásicos o edema postoperatorio de la médula espinal. Este tipo de dificultades puede originar un tipo de respuesta que se conoce como vejiga neurógena. Las personas con vejiga neurógena no tienen forma de conocer cuándo aparece la micción. Rebosamiento. Se considera provocado por la lesión ejercida en una vejiga distendida por los músculos abdominales. La orina residual es un medio para el crecimiento bacteriano y es frecuente causa de infección urinaria. Daño tisular, producido a los esfínteres de la vejiga por instrumental, cirugía o accidentes, cicatrices tras las infecciones uretrales, lesiones que dañan los esfínteres o relajación de las estructuras perineales. La última causa citada se observa ocasionalmente tras el parto. El problema es localizado y no afecta al sistema
nervioso. Los diagnósticos de enfermería vienen determinados por la valoración de los datos del paciente. Siguiendo la clasificación de la NANDA, las categorías diagnósticas posibles en una persona con alteración del patrón urinario pueden incluir, sin limitarse a ellas, las que mencionaremos a continuación. Bueno, intervenciones de enfermería. Para la resolución de este problema se recomiendan las siguientes intervenciones. Actuación ante la evacuación de la vejiga urinaria, control de líquidos, cuidados de la incontinencia urinaria, cuidados de la retención urinaria, irrigación de la vejiga, administración de medicamentos, sondaje vesical. Intervenciones opcionales. Opcionalmente se sugiere lo siguiente. Actuación ante el dolor, control de las infecciones, control de peso, es muy importante esto a veces con pacientes que tenemos internados, cuidados del catéter urinario, si es que lo tiene, cuidados perineales, porque quien se hace pis y se moja, y moja el pañal, si no mantenemos una buena higiene, corremos el riesgo de que se lastime, disminución de la ansiedad, prevención de la ansiedad, prevención de las infecciones, terapia de hemodiálisis, pacientes que han pasado a tener una terapia de hemodiálisis, y vigilancia de la piel, en concordancia con lo que decíamos de los cuidados perineales. Bueno, vamos a ver los diagnósticos. Como todo, acá les puse una foto del dominio 3, eliminación e intercambio. La clase 1 es la referente a urinaria, a necesidad urinaria, de eliminación urinaria. Y tenemos como primer diagnóstico con el código clase 1, el código 00016, deterioro de la eliminación urinaria. Yo acá les puse una foto, como está en el libro, en los libros más nuevos, no sé en los otros, pero bueno, pero están cerca o están iguales, nombrados. Estamos, los pueden buscar ahí. Bueno, el deterioro de la eliminación urinaria es el estado en que el individuo experimenta un trastorno en la emisión de orina. Las características definitorias, o sea, lo que nosotros vamos a ver, es la incontinencia urinaria, la disuria, o sea, un patrón de orina, o sea, el paciente orina de cualquier forma, necesidad urgente de orinar, polaquiuria, nicturia, retención urinaria, dificultad para iniciar el chorro de orina. Y este deterioro de la eliminación urinaria está relacionado con una obstrucción anatómica, con un deterioro sensitivo y motor, con una infección del tracto genitourinario u una multicausalidad de problemas. Más o menos es lo que fuimos nombrando anteriormente, ahora están más específicamente en lo que es cada uno. Bueno, yo acá le puse los objetivos y las intervenciones de enfermería. NOC y NIC, los objetivos serían que el paciente logre una continencia urinaria o que logremos una eliminación urinaria. Las intervenciones de enfermería serían cuidados de la incontinencia urinaria, entrenamiento de la vejiga urinaria y manejo de la eliminación urinaria. Bueno, atención con esto. Esto está relacionado con otros diagnósticos.
Este diagnóstico está relacionado con un déficit de autocuidado, uso del orinal o del baño, riesgo de lesión, riesgo de deterioro de la integridad cutánea, conductas generadoras de salud, especificar, sedentarismo, incontinencia urinaria por rebosamiento, respuesta alérgica al látex. Esto a veces se suele poner, es como un condón al que se conecta una manguerita y va una bolsa, el paciente orina a través de eso, que es un látex muy parecido a un preservativo, lo único que es más duro, para no poner una sonda vesical, disminución del gasto cardíaco, un patrón respiratorio ineficaz. Acuérdense que dijimos que a veces cuando el riñón está superado en su función, empiezan los pulmones a querer compensar, entonces tenemos un patrón respiratorio ineficaz porque hay una taquipnea que también nos produce una disminución del gasto cardíaco y una incontinencia urinaria total. Ahora vemos incontinencia urinaria por rebosamiento. Acá está marcado el número de código. La pérdida involuntaria de orina está asociada a una sobredistensión de la vejiga. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Las características definitorias. Una distensión vesical, o sea que hay como un globo vesical. Volumen residual alto después de la micción, no termina de hacer pis completamente, queda pis adentro. Nicturia, se levanta muchas veces a la noche, hace pis muchas veces a la noche. Observación de pérdida involuntaria de pequeñas cantidades de orina y mancha, el calzoncillo, la bombacha, la cama, según. Y a veces el paciente informa de pérdidas involuntarias. Y esto está relacionado, o sea, el origen de este problema puede ser una obstrucción del drenaje vesical, una disinergia del esfínter detrusor externo, una hipocontractilidad del detrusor, una impactación fecal, tiene mucho que ver a veces lo que nosotros llamamos un bolo fecal, perdón, que me está apretando la vejiga y me hace orinar cada rato, un prolapso pélvico severo, muy común en las mujeres, mujeres ya entradas en años, efectos secundarios de medicamentos anticolinérgicos, bueno, yo creo que ya en la otra clase hablamos de esto, efectos secundarios de los bloqueantes de los canales de calcio, que es una medicación que se suele usar en pacientes con problemas cardíacos, efectos secundarios de medicamentos descongestivos y obstrucción uretral. Bueno, yo acá puse los objetivos otra vez y las intervenciones. El objetivo sería que logremos una continencia urinaria, logremos una eliminación urinaria y logremos mantener una integridad tisular, piel y membranas mucosas. Las intervenciones de enfermería serían entrenamiento de hábito urinario, evacuación inmediata, manejo de la eliminación urinaria, cuidados de la incontinencia urinaria, cuidados perineales y sondaje esporádico. Bueno, otra vez pongo los diagnósticos relacionados. Por favor, cuando les voy a pedir en el trabajo final que tienen que hacer, no se queden con este diagnóstico solo, sino que fíjense que hay relacionados otros diagnósticos con esto. Por ejemplo, riesgo de perfusión renal ineficaz, deterioro de la integridad tisular, o sea, de la piel, automutilación, riesgo de deterioro de la función hepática, disposición para mejorar el autocuidado, disposición para mejorar el manejo del régimen terapéutico, planificación ineficaz de las actividades y se me está escapando el pis, es complicado a veces, ¿no? Riesgo de lesión, disposición para mejorar la organización de la conducta lactante. Bueno, esto por ahí lo podrán ver un poco en lo que es materno-infantil.
y riesgo de cansancio en el desempeño del rol del cuidador. Bueno, seguimos con otro diagnóstico: incontinencia urinaria de esfuerzo o estrés. Pueden verlo como incontinencia urinaria de estrés o con incontinencia urinaria de esfuerzo, significan lo mismo. La incontinencia urinaria de esfuerzo o estrés es un estado en el que el individuo presenta una emisión de orina en cantidades inferiores a 50 mililitros, provocada por un incremento de la presión intraabdominal. Las características definitorias, o sea, lo que nosotros vemos, es goteo de orina al aumentar la presión intraabdominal. Esto se suele ver a veces mucho en las mujeres embarazadas. Polaquiuria, frecuencia superior a una micción cada 2 horas y urgencia miccional. El origen de esto, los factores relacionados de esta incontinencia urinaria de fuerza o estrés, son cambios degenerativos o hipotonía en la musculatura pélvica y en las estructuras de sostén relacionados con el envejecimiento. Factores que favorecen el aumento de la presión intraabdominal, por ejemplo la obesidad o el embarazo, bueno, se los había nombrado antes, y trastornos en el vaciamiento vesical, distensión vesical excesiva entre micciones. Bueno, acá tenemos los objetivos. Sería lograr una continencia urinaria, que el paciente esté continente, una eliminación urinaria normal y una integridad tisular de piel, membranas y mucosa, que no se me lastime. Cuidados, las intervenciones de enfermería estarían dadas por cuidados de la incontinencia urinaria, ejercicios del suelo pélvico que vimos en la clase anterior, los ejercicios de Kegel, manejo de la eliminación urinaria, cuidados perineales, o sea, para que no se vaya a lastimar, y manejo de la incontinencia urinaria. Bueno, acá tenemos otros diagnósticos relacionados con esta patología, que es el manejo efectivo del régimen terapéutico, mantenimiento inefectivo de la salud, un síndrome traumático de la violación, déficit de autocuidado, o sea, uso del orinal, del baño. El orinal es lo que nosotros llamamos chata o papagayo, disposición para mejorar el afrontamiento, riesgo de sufrimiento espiritual, disposición para mejorar el bienestar espiritual, riesgo de duelo disfuncional, riesgo de aspiración y disposición para mejorar el autocuidado. Fíjense todos los diagnósticos que nosotros tenemos relacionados con lo que estábamos viendo anteriormente. Bueno, seguimos con la incontinencia urinaria de esfuerzo. La incontinencia urinaria de urgencia. Es un estado en que el individuo presenta emisión de orina involuntaria inmediatamente después de percibir una sensación de urgencia miccional. Las características definitorias, o sea, lo que nosotros vamos a ver, es sensación de urgencia urinaria que tiene el paciente, contracciones o espasmos vesicales, polaquiuria, o sea, una frecuencia superior a una micción cada 2 horas, nicturia, más de 2 micciones por noche, micción de cantidades pequeñas de orina, o sea, inferior a 100 mililitros, micción de una cantidad de orina importante, o sea, está haciendo una retención, más de 550 mililitros, y tiene una imposibilidad de acceder a tiempo al baño. Water clock o WC es la vibración de baño. El origen que puede tener esta incontinencia de urgencia es la cistitis,
que es una inflamación, una reducción de la capacidad vesical por cirugía abdominal, por sonda urinaria permanente, por antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria. Puede haber una distensión vesical excesiva, aumento de la concentración de la orina, aumento de la ingesta de líquidos o consumo de alcohol o cafeína, que como ya habíamos visto, las bebidas cola, el alcohol, la cafeína, el té, promueven un mayor patrón urinario de micción, cantidad de veces que uno va a ir al baño por la cantidad de orina que se produce. Bueno, los objetivos, como en todas las otras, vamos viendo que son los mismos. El objetivo que yo me voy a plantear es continencia urinaria, eliminación urinaria y una integridad tisular, piel y membranas y mucosas. Por ahí lo que diferencia un poco son las intervenciones de enfermería. También son parecidas: entrenamiento de la vejiga urinaria, manejo de la eliminación urinaria, cuidados de la incontinencia urinaria, cuidados perineales, ejercicio del suelo pélvico y entrenamiento del hábito urinario. Como siempre, vemos los diagnósticos relacionados: respuesta disfuncional al destete del respirador, disposición para mejorar el manejo del régimen terapéutico, sufrimiento espiritual, síndrome traumático de la violación, reacción compuesta, negación ineficaz, riesgo de crecimiento desproporcionado, incontinencia urinaria de estrés, riesgo de nivel de glucemia inestable, disreflexia autónoma y riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca. Bueno, vemos incontinencia urinaria funcional. La incontinencia urinaria funcional es la incapacidad que presenta un individuo normalmente continente para llegar hasta el baño a tiempo para evitar la emisión involuntaria de orina. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? En ocasiones, incontinencia matutina, sensación de necesidad de miccionar, capacidad para vaciar completamente la vejiga, una urgencia miccional o contracciones vesicales intensas que provocan emisiones de orina antes de alcanzar el sitio adecuado para la micción. ¿Cuál es el origen de esta incontinencia urinaria funcional? Bueno, cambios en los factores ambientales, trastornos neuromusculares, debilidad de las estructuras pélvicas de soporte, alteraciones de la conciencia, deterioro de la visión, problemas psicológicos. Vieron que acá ya las cosas han empezado a cambiar un poco. Bueno, los objetivos siguen siendo los mismos: lograr una continencia urinaria, lograr una eliminación urinaria y la integridad tisular de la piel y membranas y mucosas. Las intervenciones de enfermería y entrenamiento de un hábito urinario, evacuación inmediata, manejo de la eliminación urinaria, cuidados de la incontinencia urinaria, cuidados perineales y sondaje esporádico. Todas estas cosas están nombradas acá, estas intervenciones de enfermería, por ahí en pacientes que están internados, ya sea en el hospital o en una residencia, donde uno los puede ver. Pero a veces todas estas cosas al paciente que está en su casa y son bastante difíciles de ver y callan bastante. Se les pone un poco difícil comentar estas cosas o ir a la consulta médica por todos estos problemas. Bueno, ¿qué diagnósticos relacionados tenemos?
manejo efectivo del régimen terapéutico, riesgo de respuesta alérgica al látex, riesgo de confusión aguda, riesgo de suicidio, deterioro de la integridad cutánea, lactancia materna eficaz, disposición para mejorar el sueño, riesgo de desequilibrio nutricional por exceso, incontinencia urinaria de estrés, incumplimiento del tratamiento, especificar cuál es. Bueno, y vamos viendo, incontinencia urinaria refleja, es un estado en que el individuo presenta una pérdida de orina involuntaria a intervalos hasta cierto punto predecibles cuando se alcanza un determinado volumen de llenado vesical. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Es una falta de sensación de urgencia de micción, de represión vesical o de micción. El vaciado vesical completo por lesión por encima del arco reflejo miccional. Vaciado vesical incompleto por lesión por encima del centro sacro de la micción. Incapacidad para inhibir o iniciar voluntariamente la micción. Sensaciones asociadas con la reflexión vesical. Sudoración, agitación, malestar abdominal. Sensación de urgencia sin inhibición voluntaria de la contracción vesical. Fíjense que ya acá estamos viendo cosas mucho más complejas que las que veíamos anteriormente. Bueno, el origen, la etiología, los factores relacionados y un deterioro neurológico por encima del centro sacro o del arco reflejo miccional. Por ejemplo, una lesión tisular por una cistitis por radiación, personas que han sido sometidas a radiación, principalmente pacientes con tumores prostáticos, cistitis de otras etiologías, o sea, de otro origen, o una cirugía pélvica radical. Bueno, y acá ya aumentamos un poquito lo que son los objetivos. Si bien tenemos los tres primeros que son iguales a todo, después tenemos un entrenamiento de la vejiga urinaria, un sondaje vesical intermitente, un manejo de la eliminación urinaria, cuidados de la incontinencia urinaria, cuidados perineales, ejercicios del suelo pélvico. Y en las intervenciones de enfermería, entrenamiento de la vejiga urinaria, sondaje vesical intermitente, manejo de la eliminación urinaria, cuidados de la incontinencia urinaria, cuidados perineales y ejercicios de suelo pélvico. Acá les voy a hacer un comentario aparte, a mí me tocó ver mucho esto mientras estuve internado con mi patología, porque en ese lugar van muchas personas con problemas neurológicos importantes, ya sea por traumatismos, accidentes cerebrovasculares u otras afecciones, donde si ustedes vieran el trabajo que hacen las enfermeras educando a los pacientes, porque después, cuando ese paciente se va de alta a su casa, algunos pacientes se practican, por ejemplo, el sondaje vesical intermitente, se basa en ellos, cómo enseñan a manejar los horarios de la eliminación urinaria, los cuidados que tienen que tener de no dejar que esa vejiga se llene mucho, cuidados para no lastimarse en los perineales y a veces ejercicios en el suelo pélvico para poder provocar un entrenamiento de esa vejiga urinaria que no está lesionada totalmente. ¿Estamos? O sea, esto es todo trabajo de enfermería. Lo que pasa que, bueno, por ahí nosotros acá no lo hacemos, no lo vemos, no estamos entrenados en estas cosas. Bueno, ¿qué factores relacionados
Con esto tenemos trastorno del patrón de sueño, riesgo de lesión, vagabundeo, riesgo de violencia dirigida a otros, está enojado con uno mismo, deterioro de la movilidad en la cama, deterioro de la respiración espontánea, interrupción de la lactancia materna, riesgo de deterioro de la función hepática, cansancio en el desempeño del rol cuidador y riesgo de compromiso de la dignidad humana. Bueno, vemos otro diagnóstico más, que es uno de los más comunes, por ahí los que ustedes más van a ver, que es la retención urinaria. Que es un estado en que el individuo presenta un vaciamiento incompleto de la vejiga urinaria. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? De extensión vesical, o sea, tipo como un globo, lo que llamamos globo vesical, micciones frecuentes de poca cantidad o ausencia, directamente no pueden orinar, goteo de orina, disuria, orina residual, sensación de plenitud vesical y la incontinencia por reflexión. El origen de este problema y generalmente es una obstrucción urinaria, una inhibición del arco reflejo, una presión no uretral elevada por debilidad del músculo del trusor urinario o un esfínter muy potente que no se alcanza a relajar para poder provocar la micción. Bueno, los objetivos sería lograr que ese paciente sea continente y una buena eliminación urinaria. Las intervenciones de enfermería y entrenamiento de la vejiga urinaria, sondaje vesical intermitente o continuo, según la indicación, cuidados de la retención urinaria y manejo de la eliminación urinaria. Bueno, los diagnósticos relacionados y tenemos fatiga, disposición para mejorar el manejo del régimen terapéutico, riesgo de contaminación, disposición para mejorar las relaciones, deterioro de la dentición, riesgo de sufrimiento espiritual, perturbación del campo de energía, deterioro de la interacción social, riesgo de incontinencia urinaria de urgencia y desesperanza. Fíjense todos los diagnósticos que nosotros podemos, o sea, todos los problemas que nosotros podemos encontrar en un paciente con un diagnóstico de retención urinaria. Hablando de estos diagnósticos relacionados, yo los puse porque en el examen se limitaban, está bien, estamos aprendiendo, es la primera vez que hacíamos algo así, se limitaban solamente al diagnóstico que tenían ustedes en vista, pero ustedes tienen que ver todos los otros problemas asociados a ese problema principal que me trajo el paciente hacia tal lugar. Bueno, con esto terminamos, que es el riesgo, lo dejé para lo último, riesgo de incontinencia urinaria de esfuerzo. O sea, el riesgo de incontinencia urinaria de urgencia es la probabilidad. Lo puse con rojo y subrayado. Probabilidad, porque no me pasó. Puede ser que me pase de sufrir una emisión involuntaria de orina asociada a una súbita e intensa sensación de urgencia miccional. Y acá lo único que tenemos es factores de riesgo, que son los efectos de medicamentos, la cafeína o el alcohol, hiperreflexia del detrusor por cistitis, uretritis, tumores, cálculos renales. O sea, todas estas cosas me van a producir una probabilidad de que haya una incontinencia urinaria. Trastornos del sistema nervioso central por encima del arco reflejo de la micción, inestabilidad del músculo detrusor con deterioro de la contractibilidad, relajación esfinteriana involuntaria,
hábitos de eliminación inefectivos y capacidad vesical reducida. Pero acuérdense, no me pasó. Me puede pasar. Con todos estos factores de riesgo que yo tengo, puede ser que este paciente me haga una retención urinaria. Bueno, el objetivo es lograr una continencia urinaria, una eliminación urinaria y controlar el estrés. Las intervenciones de enfermería serían entrenamiento de la vejiga urinaria, manejo de la eliminación urinaria y un entrenamiento del hábito urinario. Bueno, tenemos como todo, fuimos viendo diagnósticos relacionados, riesgo de desequilibrio nutricional por exceso, intolerancia a la actividad, deterioro de la interacción social, riesgo de soledad, conflicto del rol parental, deterioro de la adaptación, riesgo de síndrome de estrés por traslado, déficit de volumen de líquidos, riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca y riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos. Bueno, con esto dimos por finalizado lo que eran los diagnósticos relativos a la necesidad de eliminación. Bueno, vamos a ver algunos cuidados, por ejemplo, cuidados de la incontinencia urinaria en general. Los cuidados deben ayudar a fomentar, vamos a ver un poquito lo que eran, habíamos visto en las intervenciones de enfermería. Los cuidados deben ayudar a fomentar la conciencia y mantener la integridad de la piel en la zona perineal. Ustedes saben que si va quedando pis, no higienizamos bien, el paciente no se higieniza, se pueden producir micosis que después llevan a que el paciente se lastime y por consiguiente las infecciones. Dentro de las intervenciones de enfermería se sugieren las siguientes. Identificar los múltiples factores que producen incontinencia, valorar la producción urinaria, o sea, el esquema de eliminación, la función cognitiva, los problemas urinarios anteriores. Proporcionar intimidad para la evacuación, importante, la intimidad. Explicar el origen del problema y el fundamento de lo que vamos a hacer, de las acciones. Controlar periódicamente la eliminación urinaria, incluida frecuencia, olor, color, volumen. Ayudar a desarrollar y mantener un sentimiento de esperanza, de que todo va a mejorar, va a cambiar. Limpiar la zona perineal a intervalos regulares. Mostrar una respuesta positiva a cualquier disminución de los episodios de incontinencia. Limitar los líquidos durante 2 o 3 horas antes de irse a la cama, si procede. Programar la administración de diuréticos para que tengan menos impacto en el estilo de vida, si procede. Siempre, por favor, tener en cuenta, si estamos administrando diuréticos, y que sea a la mañana, después que el paciente está despierto, o lo hemos levantado, o que pueda pedir, no a la noche, porque si no, pobre, lo dejamos sin dormir, va 500 veces al baño, si está solo, principalmente esto ocurre con los adultos mayores, los riesgos de caída, bueno, todo lo que a ustedes les parezca. Enseñar al paciente a beber un mínimo de 1,5 litros por lo menos de líquidos al día, o sea, esto es en 24 horas. Por favor, no es tomar una botella en 10 horas, sino que el 1,5 litros tiene que ser en 24 horas. Limitar la ingestión de productos irritantes para la vejiga, por ejemplo, gaseosas, café, té, chocolate. Obtener muestras de orina para prueba de cultivo y sensibilidad si procede, o sea, si está indicado. Bueno, vamos terminando ya con esto. Cuidados de enfermería para la atención de
las necesidades de eliminación urinaria, que es la prevención terciaria, cuando, acuérdense, ya estamos con la enfermedad encima. La prevención terciaria consiste en el tratamiento y una rehabilitación adecuada a cada disfunción, tratando de disminuir la incapacidad que éstas pueden producir, mejorando la calidad de vida. En este sentido, las actividades de enfermería estarán dirigidas, fíjense lo que yo les comentaba de este lugar donde estuve yo internado, a la rehabilitación de la vejiga urinaria y durante el entrenamiento del hábito urinario. El entrenamiento del hábito urinario. Por ejemplo, el entrenamiento del hábito urinario consiste en establecer un esquema predecible de vaciado de la vejiga para evitar la incontinencia en personas con la capacidad cognitiva limitada que padecen incontinencia de urgencia, de estrés o funcional. Dentro de las actividades que deben llevarse a cabo para cumplir con este objetivo se encuentran las siguientes. Llevar un registro de especificación de continencia durante 3 días por lo menos para establecer el esquema de eliminación. Establecer un intervalo horario inicial para higienizarse en función del esquema de eliminación y de la rutina habitual, por ejemplo, comer, bañarse, acostarse. Establecer una hora de comienzo y final para el horario de higienizarse si no se producen episodios en 24 horas. Establecer un intervalo para higienizarse, preferiblemente no inferior a 2 horas. Proporcionar intimidad para ir al baño. Utilizar el poder de la sugestión. Por ejemplo, creo que lo hemos hecho todos, hacer correr agua o presionar el botón del inodoro para ayudar al paciente a eliminar. Evitar dejar al paciente en el baño durante más de 5 minutos. Reducir el intervalo de ir al baño en media hora si se producen más de 2 episodios de incontinencia en 24 horas. Mantener el intervalo de ir al baño si se producen 2 o menos episodios en 24 horas. Aumentar el intervalo de ir al baño en media hora si el paciente no tiene episodios de incontinencia en 48 horas hasta que se consiga el intervalo óptimo de 4 horas. Estudiar el registro diario de continencia con el equipo de salud para dar seguridad y fomentar el cumplimiento con el programa de ir al baño. Respetar lo programado para ayudar a establecer y mantener el hábito de eliminación. Dar una respuesta o refuerzo positivo, por ejemplo 5 minutos de conversación, al paciente cuando elimine a la hora programada y no realizar ningún comentario cuando el paciente muestre incontinencia. Bueno, rehabilitación de la vejiga urinaria. Mediante esta rehabilitación se intenta lograr la mejoría de la función de la vejiga en aquellas personas afectadas de incontinencia de urgencia, aumentando la capacidad de la vejiga para mantener la orina y la capacidad de la vejiga para mantener la orina y la capacidad del paciente para suprimir la micción. Para ello será necesario determinar la capacidad de reconocer la urgencia de eliminar, mantener un registro de especificación de continencia durante 3 días para establecer un esquema de eliminación, establecer un intervalo inicial para ir al baño en función del esquema de eliminación, establecer una hora de inicio y finalización para ir al baño si no se realizan 24 horas, establecer un intervalo para ir al baño no inferior a 1 hora y preferiblemente no inferior a 2 horas, llevar el paciente al baño y recordarle que orine en los intervalos prescritos. Este es un trabajo bastante difícil, bastante importante también, complejo, un poco complejo.
proporcionar intimidad al paciente, utilizar el poder de sugestión para ayudar al paciente a eliminar, evitar dejar al paciente en el baño más de 5 minutos, reducir el intervalo de ir al baño en media hora, si se producen más de 3 episodios de incontinencia en 24 horas. Mantener el intervalo de ir al baño si se producen 3 o menos episodios en las 24 horas, aumentar el intervalo de ir al baño en media hora si el paciente no puede eliminar en las 2 horas o más veces programadas para ir al baño, aumentar el intervalo de ir al baño en 1 hora si el paciente no tiene ningún episodio de incontinencia durante 3 días hasta que se consiga el intervalo óptimo de 4 horas. Enseñar al paciente a controlar conscientemente la orina hasta la hora programada de ir al baño y estudiar el registro diario de continencia del paciente para darle seguridad. Bueno, el sondaje vesical intermitente implica el uso periódico en forma regular de un catéter para vaciar la vejiga. Dentro de las actividades que deben realizarse en relación con este se encuentran las siguientes. Hacer una valoración urinaria exhaustiva centrándose en las causas de la incontinencia. Enseñar al paciente, familia, cuidador, el propósito, método y fundamento de la caterización intermitente. Enseñar al personal designado en los cuidados a realizar la caterización intermitente si procede. Enseñar al paciente, familia, cuidador, la técnica de caterización intermitente limpia. Proporcionar una habitación privada y tranquila para el procedimiento. Enseñar el procedimiento y que la persona haga una demostración. Preparar el equipo de caterización correspondiente y utilizar técnica limpia o estéril para la caterización. Determinar el programa de caterización según una evaluación urinaria exhaustiva. Programar la frecuencia de la caterización para mantener una producción aproximada de 300 mililitros en los adultos. Mantener al paciente en terapia antibacteriana profiláctica durante 2 o 3 semanas al inicio de la caterización intermitente. Realizar un análisis de orina cada 2 semanas o un mes. Establecer un programa de caterización basado en las necesidades individuales. Llevar un registro del programa de caterización, ingesta de líquidos y producción. Explicar al paciente, familia, cuidador, los signos y síntomas de infección del tracto urinario y controlar periódicamente el color, olor y la claridad de la orina. Bueno, conclusiones. La eliminación urinaria, al igual que las excreciones realizadas por otras vías, es una necesidad vital y un patrón funcional de salud. En los adultos esta función puede verse alterada y en la mayoría de los casos el trastorno genera sentimientos de vergüenza y afecta seriamente la autoestima. De ahí que la intervención de enfermería deba realizarse de manera prudente, tratando de presentar la intimidad del paciente y ayudándolo a comprender la importancia de comunicar sus dificultades para poder prevenir o tratar las alteraciones que pueda padecer. Bueno, con esto terminamos lo que es necesidad de eliminación urinaria. Simplemente decir que por el momento nos hemos centrado en la eliminación urinaria, pero se deben tener en cuenta estas consideraciones para las unidades didácticas siguientes, en las cuales nos dedicaremos a la eliminación intestinal. Bueno,
Como actividad de la Comisión 1 y de la Comisión 2, es un estudio de caso, muy parecido a lo que hicieron en el examen, pero vamos a ver si vamos mejorando con todos estos diagnósticos relacionados que uno fue poniendo con cada uno. Para la Comisión 1, la actividad es paciente de 51 años que acude a urgencias por hematuria persistente con expulsión de coágulos por la sonda vesical. Es portador de sonda vesical permanente debido a incontinencia urinaria y retención permanente debido a su paraplegia. O sea, es un paciente parapléjico. Refiere que tras la obstrucción de la sonda vesical la semana pasada y recambio de la misma por su enfermera del centro de salud, comienza con clínica de hematuria y expulsión de coágulos. Se realiza exploración física completa y valoración general de analítica, o sea, de análisis completa y análisis de orina y radiografía de abdomen. Se inicia el tratamiento con sueros lavadores a través de la sonda vesical de 3 vías. Los antecedentes personales y una lesión medular en 1990 por accidente de moto, fracturas y luxación cervical C5-C6, vejiga neurogénica, o sea, portador de sonda vesical permanente. Es un paciente con hipertrigliceridemia debido a que no se debe mover mucho, hipertensión arterial y flúter auricular o una fibrilación auricular paroxística que revierte con amiodarona en 2017. Ya lo vamos a ver cuando veamos lo que son las cardiopatías. Litiasis biliar, fractura de fémur derecho y fractura de radio derecho. Tiene un trastorno adaptativo y ansiedad. Fíjense que ya acá vamos teniendo varios problemas. No tiene alergias conocidas hasta la fecha. La intervención quirúrgica es una fractura de fémur derecho y se decide dejarlo ingresado para que sea valorado por urología. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Realizar una valoración de enfermería, o sea, escriben las 14 necesidades de Virginia Henderson, que a ver cómo están esas necesidades, y redacte al menos 4 diagnósticos de enfermería relacionados con el caso clínico, eliminación urinaria y otros relacionados, tal cual lo visto en la clase, y de acuerdo a los diagnósticos de enfermería establezca los objetivos y establezca un plan de cuidados de enfermería. Para la comisión 2, la actividad es parecida, lo único que esto es un caso clínico de una mujer de 49 años, policía municipal, Argentina. El motivo de consulta durante la realización de una citología. Se le pregunta a la paciente por problemas en el control de orina y comenta que desde hace años experimenta pérdidas durante la realización de esfuerzos y que últimamente también ha notado urgencia miccional que no controla. La paciente refiere haber notado este problema a raíz de su último parto hace unos 13 años, con un empeoramiento progresivo. No ha realizado nunca ejercicios de Kegel y una vez intentó hacerlos, pero me resultaron difíciles y no tuve continuidad. Es lo que expresa ella. Tuvo 2 partos normales, bebés grandes, no tiene alergias conocidas y no está tomando ningún tratamiento habitualmente. Bueno, la citología, acá yo les puse que este examen sirve para prevenir y detectar enfermedades como el cáncer de cuello de útero. La citología vaginal es una prueba en la que se examinan las células del cuello del útero. Estas se obtienen a través de un ligero raspado del cuello. Bueno, lo que tienen que hacer es lo mismo que por ahí lo que estuvieron viendo en la clase, que la otra comisión, realizar una valoración de enfermería según las 14 necesidades de Virginia Henderson y redacte al menos 4 diagnósticos de enfermería relacionados con el caso clínico, eliminación urinaria y otros relacionados
tal cual lo visto en clase. Y de acuerdo a los diagnósticos de enfermería, establezca los objetivos y establezca un plan de cuidados. ¿Estamos? Esto es para entregar en las 72 horas. No es muy difícil, es bastante fácil de hacerlo y vamos tomando entrenamiento en estas cosas. Bueno, muchas gracias por su atención. Y cualquier duda, ya saben, pregunten por el canal que está habilitado, que es Messenger, pregunten por ahí. Gracias a todas.